Muchísimas gracias por estar de nuevo en el canal. Os muy agradecida por vuestras suscripciones. El que no esté suscrito, por favor, que se suscrita, que me ayuda muchísimo. Gracias por los comentarios que dejéis con el debido respeto y gracias por los likes. El vídeo de hoy va sobre una nueva muerte de una gran artista que nos ha dejado después de hacerlo hace unos días María Teresa Campos, ahora nos ha dejado María Jiménez. María Jiménez nació el 3 de febrero de 1950 en el popular barrio de Triana, en Sevilla. Su familia era muy humilde y nunca tuvo María Jiménez una vida fácil. Luchó con uñas y dientes para salir adelante y consiguió convertirse en una de las mejores artistas del mundo de habla hispana. Como ella misma admitía, cuando era pequeña pasó muchísima hambre. Eso, como decía ella textualmente, eso nos olvida, el hambre mata. Yo he pasado mucha hambre y he luchado para que mi familia no la pasara. Esas eran las palabras de María Jiménez. Cuenta una anécdota en un programa de televisión que un día su hermano había un flan en casa, entonces su hermano se lo sacó de un manotazo y se lo comió el hermano. Y ella dice que si no mató ese día a su hermano, que no es capaz de matar nunca a nadie, porque tenía tanta hambre que era para matarlo. Era su sentido del humor, el sentido del humor de María Jiménez. En una entrevista, María Jiménez también confesó que desde que era muy niña había tenido que estar en la calle hasta las 7 de la mañana esperando a que viniese un hombre, alguien rico, para cantarle un poco y para que le diera un poquito de dinero para comer al día siguiente. Esa fue la vida y la infancia de María Jiménez. En la misma entrevista también explicó el tema de su abuelo. Su abuelo era gitano, pero su padre el padre de María Jiménez lo tenía oculto. Lo tenía oculto porque él se avergonzaba de que su propio padre vendiera las cartas a su madre. Es decir, el abuelo de María Jiménez vendió a su mujer jugando a las cartas y eso era avergonzante para el padre de María Jiménez y por eso él nunca decía que era gitano. María Jiménez dejó el colegio para ayudar a su familia y tuvo que emigrar para conseguir sacar a su familia de la pobreza. Y lo hizo a Barcelona, con 15 años. Fue a limpiar como empleada de hogar a una casa. Eh, a ella decía que muchas veces le llamaban la chacha, pero que a ella no le sonaba mal, porque para ella era poder comer y poder mandarle a su familia el dinero. Por tanto, a ella no le molestaba en absoluto que le llamaran criada y chacha. Eso dice mucho de María Jiménez como persona, que era la humildad en persona. Y estando allí en Barcelona, un amigo le dijo: "Pero tú, ¿cómo estás limpiando, chiquilla, si si tú cantas como los ángeles?". Entonces ella tenía varios amigos, eran homosexuales y entonces la sacaron de la limpieza. Uno le trajo una flor, otro unos zapatos, una falda y ella empezó a cantar en una taberna flamenca, Villarrosa de Barcelona, y cobraba 200 pesetas diarias y ahí fue donde empezó ella a tener un poquito de dinero para regresar a Sevilla y así lo hizo. Y lo primero que hizo fue comprar una nevera para su casa para conservar los alimentos. Y con su esfuerzo y su saber hacer como artista, su valentía, pues empezó a trabajar en los tablaos flamencos de Sevilla y sacó a su familia de la pobreza. Eh, en la vida de María Jiménez hay 4 hombres muy importantes que, pues, señalaron su vida. Uno fue su padre, otro fue Pepe Sancho,
Otro fue el señorito andaluz, que fue el padre de su hija Rocío, y el más importante y el mejor de su vida fue su hijo Alejandro. El artista María Jiménez es una superviviente nata. Compartió su vida, como ya dije, con 4 hombres. Su padre su padre fue muy importante en su vida, siempre le ocultó que era gitano, hasta el hecho de muerte que se lo dijo a su hermana para que se lo dijera a María. María quedó embarazada a los 17 años de un señorito andaluz. Su hija nació el 7 de enero de 1968. Este señorito andaluz que la dejó, no quería ni a ella ni a su hija. Me María Jiménez tiró adelante con todo, aunque estuvo a punto de abortar, como ella misma contaba, pero le vino una inspiración divina que le dijo que no abortar. Entonces tuvo a su niña, le ayudaron sus padres a criarla, la tuvo en la casa de los padres y nunca reveló el secreto de quién era el padre de su hija, solo lo sabía su hija y ella, y ambas lo llevaron a la tumba. Em, Fue uno de los peores golpes también que recibió su hija, su María, a lo largo de la vida, porque ella se ilusionara y la dejó tirada cuando supo que estaba embarazada. Luego esta hija, pues falleció en un accidente de tráfico en 1985, un día después de cumplir 17 años. Y esto marcó la vida de María de una forma tremenda porque se fue parte de su vida con esta chica. Y, y marcó su vida el accidente de su hija y la pérdida de su hija. El primer hombre de su vida fue aparte de su padre, fue este señor, em, que le hizo muchísimo daño porque ella era una niña. Y el primero fue su padre que lo ocultó siempre que era gitano. Em, el segundo fue este señorito andaluz que nunca se supo el nombre de él porque María nunca quería hablar de él ni lo dijo a nadie quién era. Pero el gran amor de su vida fue Pepe Sancho. Pepe Sancho, que ella misma afirmó muchísimas ocasiones que fuera un flechazo, igual que fue un flechazo que fue un flechazo con después apuñaladas traperas. En concreto, ella decía, fue un flechazo al principio, pero después fueron 20 puñaladas. En 1980 la pareja contrajo matrimonio por primera vez. Se casaron 3 veces en la iglesia de Santa Ana de Sevilla, la primera vez. Y en ese momento Pepe Sancho adoptó a Rocío y le dio sus apellidos como hija suya. Pepe Sancho quería muchísimo a Rocío y, y siempre la consideró su hija. En 1983 nació su hijo Alejandro, que era el único hijo que tuvo María con Pepe Sancho. Y el Alejandro fue hasta los últimos días de su vida el gran apoyo de María Jiménez. Para ella era toda su vida. Después de la pérdida de su hija, se volcó completamente en su hijo. La felicidad de María no duró mucho en ese matrimonio porque después, justo de nacer Alejandro, a los 3 años de casarse, la relación con Pepe Sancho, pues, fue a menos. Era una relación tóxica, tormentosa, marcada por la infidelidad, la violencia, los malos tratos, que en aquel momento no se sabía, se supo después. Y, de hecho, ella los denunció más tarde, años más tarde. 2 años después del divorcio de Pepe Sancho, del primer de separación y divorcio, fue cuando fallece su hija en 1985. Pepe estuvo ahí como padre de esa niña y como apoyo de María Jiménez. María Jiménez lo pasó muy mal, se fue de los escenarios, los abandonó
y se recluyó en casa con su hijo, incluso con su hijo Alejandro, que no lo mandaba al colegio, le ponía clases en su casa porque quería protegerlo tanto para que no le pasara nada como le pasara a la niña, y fue una situación muy terrible. Más tarde expresó su dolor a través de la música con una sevillana, que una de ellas con varias sevillanas, pero una de ellas decía textualmente, dedicada a su hija: Virgen de los cielos, rocío divina, dame tu consuelo mientras por el cielo camina. Del mundo yo me escapaba, solo quería verte a ti, un vacío sin fin que no me lo llena nada desde el día en que la perdí. O que sola estaba el día que la perdí. Una letra de sevillanas que reflejan el gran dolor que sintió como madre María Jiménez con la muerte y con la pérdida de su hija. Esto cualquier madre lo sabe, esto es difícil de llevar y María tardó mucho en recuperarse. Supongo que de todo nunca se recuperaría, pero aprendió a vivir con ese dolor. Y este dolor y esta pérdida, pues, hizo que hubo un reencuentro entre Pepe Sancho y María Jiménez, que fue lo peor que pudo haber, porque esto volvió a ser lo peor que le pudo pasar a María Jiménez. 1987 volvieron a casarse en Costa Rica. Fue, peor esta segunda parte de su matrimonio que la primera. Mucho peor, muchos malos tratos, mucha violencia, eh, y aún incluso hubo una tercera vez en su matrimonio, que se casaron en Nepal, que parece ser que fue, según dicen, que fue un apaño de Pepe Sancho, un movimiento que hizo por dinero, porque necesitaba dinero y entonces esa boda, pues, fue pagada en una revista. A María Jiménez aguantó los malos tratos como había hecho su madre anteriormente, es algo que se repetía en su vida, y ella aguantó, hasta que en los años 50, que coincidió con el empoderamiento de ella, con un nuevo éxito a nivel mundial, que fue la lista de la compra, con la cabra mecánica, donde ella se vio con fuerza para denunciar todo esto y fue a las televisiones a denunciarlo y también a los juzgados. Y después aconteció que el hijo Alejandro cogió a su padre en la casa de María Jiménez con otra mujer, y esto aceleró la separación entre ellos y la denuncia posterior de los malos tratos. En 2009 se fue el juicio que ganó María Jiménez, fue una sentencia dictada a favor de María Jiménez, donde declaró su hijo Alejandro a favor de la madre y fue condenado Pepe Sancho. Lo que pasa que no se liberó de la condena porque el delito había prescrito. Artísticamente, pues a los 73 años María nos deja canciones inolvidables, canciones de grandes éxitos, tanto en España como en México. Eh, Fue una mujer con un carácter indomable, que hacía lo que le daba la gana, cantaba lo que le daba la gana. Tuvo grandes éxitos, muchísimos éxitos, incluso hace muy poquitos años ella cantó por Sabina, cantó con la Cava Mecánica, y uno de sus mayores éxitos en 1978 fue El se acabó. El se acabó, que pues era una canción mítica, que incluso es un himno para las mujeres, que, que toca un poco los malos tratos. Canciones importantes en la vida de María Jiménez fueron el año 1976, con el que empezó en la televisión. Apareció la primera vez en televisión en un programa de José Luis Moreno, que era con golpes de pecho. Una noche de lamento triste, ilusionada, te doy una canción. El se acabó es uno de sus grandes himnos, el himno de María Jiménez. En ella Jiménez narra una situación de maltrato a una mujer que ha dicho basta, a una mujer que era maltratada y que dice: "Se acabó". La letra,
pues parece ser que es el vivo retrato de la vida de María Jiménez. Ella se comprometió en ese momento con la violencia de género y en el año 2022, pues la cantante puso en marcha la Fundación María Jiménez, una fundación contra la violencia machista y donde se da cabida a mujeres que han pasado por malos tratos, ya que ella fue una mujer maltratada. Después hubo más canciones después del Se acabó, hubo Sensación en el año 1080, Átame a tu cuerpo, La lista de la compra con la Cabra Mecánica, Que le den candela, una versión de Celia Cruz, versionó a Celia Cruz, versionó a Sabina, cantó con Sabina Calle Melancolía, que fue una de las grandes versiones de María Jiménez. No me des guerra en 2003, La vida a mi manera en 2020 es uno de los álbumes últimos de María Jiménez, con el single Qué felicidad la mía. María Jiménez era única, no tenía pelos en la lengua, como todos sabemos, y aparte de sus éxitos como artista, marca la vida de como persona, como mujer empoderada, como mujer tirada para adelante, como mujer libre, como mujer sincera, un espíritu indomable, ha dicho su hijo, una personalidad arrolladora y una mujer fuerte y valiente. Las palabras de su hijo ante la muerte de su madre. En el comunicado las dice claramente: espíritu indomable, personalidad arrolladora, mujer fuerte y valiente. Y así es María Jiménez, así fue y así nos quedará en el recuerdo. Era genio y figura hasta la sepultura. En la casa, en el programa Mi casa es la tuya de Bertín Osborne, pues eh, confesó que había estado muy delicada de salud, que fue cuando estuvo 3 meses en coma, que fue donde se veía claramente que no perdiera nunca el sentido del humor, que dijo que en las televisiones anunciaban que me quedaba en los últimos minutos, que iba a morir, pero que ella dice: "Os equivocasteis, no estaba muerta, estaba de parranda". Ese es el sentido de humor de María Jiménez y el que le marcó toda la vida. En ese mismo espacio, Jiménez evocó una anécdota con Juan de Borbón, el padre del rey, que le mandó cantar una canción en cierto momento, en cierto sitio, en cierto momento, y ella, dado su carácter, no dudó en responderle a don Juan de Borbón: "Yo solo canto cuando me da la gana, y mi coño no canta aquí". Esa era María Jiménez. María Jiménez era una mujer que cuando tenía que defenderse, se defendía, como lo hizo en un rifirrafe con Ana Rosa Quintana, también tuvo otro rifirrafe con María Teresa Campos. Ella defendía su vida privada y ella dejaba claro y contundente, tanto a Ana Rosa como a María Teresa: "De mi vida hago lo que me sale del mismísimo coño. Que lo sepáis todos". Esa era la manera de hablar de María Jiménez y la manera de decir lo que sentía. Y ahí lo decía todo. Y ole María Jiménez. ¿Cómo va a ser despedida? Pues va a ser despedida, está su capilla ardiente, ella dejó todo preparado, dejó las instrucciones a su hijo, como quería que fuese, entre los dos, porque como ya se sabía, los médicos, según dice su hijo en una entrevista que hace unas declaraciones que dio después de la muerte de su madre, que él le dijera que, bueno, que faltaba poco, pues los médicos así lo decían. Entonces, entre los 2 planearon lo que ella quería después de su muerte, y su hijo está cumpliendo la voluntad totalmente de la madre. La cantante y bailaora sevillana ha fallecido, como sabéis, y su hijo, cumple su voluntad. María Jiménez ha fallecido en su propio barrio, donde nació, en Triana. Se instaló la capilla ardiente en el salón apeadero del Ayuntamiento de Sevilla. Hoy viernes habrá una misa, en la iglesia de Santa Ana, y la cantante residía en Chiclana, pero había acudido a unas pruebas médicas a Sevilla y
Ahí, pues, empezó a empeorar y se quedó en estuvo hospitalizada en Infanta Luisa, en el Hospital Infanta Luisa, pero tenía pensado regresar a Chiclana, pero comenzó a estar más delicada y se quedó en Sevilla, no la trasladaron. Entonces murió en su propio barrio, junto a su hermana, que está siempre a su lado, y a su hijo. Em, ¿Y cómo va a ser? Pues después de las 12 del mediodía de la misa que va a ser a mediodía, esa hora, le van a dar un paseo en coche por caballos para despedirse de su Triana, de su gente, de su Sevilla, como ella así lo deseaba. Y, por tanto, María Jiménez, vivió y murió como ella quiso. Era una mujer muy generosa, siempre ayudó a todos los artistas que acudían a ella y que les ayudaba en su carrera, como a la Cámara Mecánica, con Sabina, con los del Río, que los conoció en las fiestas cantando las canciones y cuando no eran conocidos y ella siempre los admiró y los empoderó y los consideró siempre unos grandes artistas cuando aún no lo eran. Era una mujer que había sufrido mucho, pero que también había vivido mucho. Es decir, tuvo sus luces y sus sombras como cualquier persona, pero ella fue una gran vividora. Celebraba sus cumpleaños cada 3 de febrero en Sevilla, sus 70 cumpleaños, en el que su gran amiga, la diseñadora Aurora Gaviño, hizo una fiesta y diseñó una colección inspirada en la Furia Rubia, que era inspiración de María Jiménez, que le llamaba su amiga la Furia Rubia. Y decía que en sus 70 cumpleaños, que quería cumplir muchísimos más, que él tenía muchísimas ganas de vivir y que iba a dar, según sus palabras, que voy a dar por culo hasta el final. Y así lo hizo. La gran pena de María Jiménez es no recibir la medalla de Andalucía. Se ha ido con esa pena, lo decía su hijo, lo decían sus amigos, porque ella quería el reconocimiento oficial, que no lo tuvo. A ella le dieron la bandera andaluza de Sevilla, pero no recibió la medalla de Andalucía. Ella hizo muchísimas cosas en su vida, aparte de cantar, crear canciones, creó un perfume, escribía, pintaba, decoraba, diseñaba, era un todoterreno. Trabajó con los mejores, con Joaquín Sabina, trabajó muchísimo. Y, y hacía suya las canciones de otros artistas. Era una artistaza con letras mayúsculas. Esperemos que ahora posteriormente a su muerte, aunque es una pena, le den la medalla de Andalucía porque se la merece, porque llevó a Andalucía por bandera. Era una andaluza con letras mayúsculas también. Y esperemos que María Jiménez, aparte de dejarnos un legado artístico, nos deja un legado como mujer, como persona. Em, Estamos perdiendo a unas mujeres que nos dejan legados a todas las mujeres, de gran fuerza, de lucha por los valores por los derechos de las mujeres y tiradas para adelante. Y ese es el ejemplo que debemos de seguir todas las mujeres. Muchísimas gracias, les tenemos que dar todas. Y descansen en paz. Y María Jiménez, descansa en paz en tu tierra natal. Y hasta aquí este vídeo. Espero que os guste y suscribiros y por favor darle a like y dejaros comentarios. Y hasta el próximo vídeo.